En este día de Nochebuena, en la víspera de Navidad, no íbamos a tener, como no, nuestro espacio Abogado de Guardia, en el que vuestras dudas, vuestras consultas legales vayan a tener desde luego respuesta. Pues por supuesto que sí, aquí en Comunitat Valenciana vamos a abordar además un tema del que ya hemos hablado en alguna ocasión y que está suscitando además gran interés de nuestros espectadores, y es la ley de segunda oportunidad. Como su propio nombre indica, hemos hablado de ella en alguna ocasión también en este espacio. Esta ley permite a cualquier persona física, ya sea particular o sea autónomo, cancelar sus deudas y poder empezar de nuevo, de ahí el nombre de segunda oportunidad, y hacerlo además sin cargas económicas, lo que se conoce como BEPI, ¿vale? Por las siglas de beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, que dicho así, pero bueno, nos lo van a explicar. Vamos, nos quedamos con ese concepto BEPI, ¿vale? Con ese nombre. Se trata de la última parte, digamos, del proceso, pero desde luego también la más importante, puesto que permite cancelar hasta el total, el 100% de la deuda que no se ha podido satisfacer. Pero en fin, nos lo explican como siempre, con todo detalle, como cada semana, Ignacio Castillo Castrillón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Y la especialista precisamente en esta ley de segunda oportunidad, María Enguida. Por supuesto también ambos letrados en Castillo Castrillón Abogados. ¿Qué tal, María? Buenas Bienvenida. tardes, Chimo. Bueno, Ignacio, entonces, ¿cómo explicamos este concepto BEPI de manera sencilla para nuestros espectadores? Danos alguna pincelada y nos centramos. Sí. Pues la verdad es que nosotros nos quejamos mucho porque el legislador muchas veces utiliza unos términos muy complicados y que no llegan a la ciudadanía, que al final somos los destinatarios de las normas jurídicas. Tú dictas una ley, la publicas en el BOE y se aplica al día siguiente, a las 24 horas o a la semana, y tendremos que entender lo que está diciendo. Entonces, a una persona que va andando por la calle le dice, no, es que este tiene el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, y te dice, pues no llevo hora. Porque, claro. Entonces, muchas veces utilizan conceptos complicados y las normas van dirigidas a los ciudadanos, al ciudadano de a pie, del día a día, de que compra el pan. Entonces, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es que cancelo tus deudas. Ya está, se cancelan tus deudas. Palabras, ¿no? Y ya está. Tus deudas. Sí, se quedan canceladas. Ahora vamos a ver en qué desaparece. Cuáles son las circunstancias y cuáles son los marcos que prevé desde luego la ley. Claro, una de las cosas, María, por las que más nos preguntan en esta ocasión, ley de segunda oportunidad, que desde luego nos resuena bien, ¿verdad? Es, oiga, ¿y por qué tengo que presentar un plan de pagos? A ver, no se trata de cancelar la deuda. ¿Por qué tengo que presentar un plan de pagos si no puedo pagar? Se trata de cancelar las deudas reuniendo una serie de requisitos, entre ellos, como hemos comentado en programas anteriores, la buena fe del deudor. ¿Cómo acredita el deudor la buena fe? Pues habiendo intentado pagar a sus acreedores en la medida de sus posibilidades. ¿Cómo? A través de un plan de pagos ajustado a su bolsillo. Será mayor o menor dependiendo de sus circunstancias económicas, pero efectivamente el haber propuesto a los acreedores una manera de pagarles en determinado tiempo y hasta determinada cuantía va a acreditar que es un deudor de buena fe, y precisamente por eso va a ser posible que se le exonere de esas deudas. Que haya circunstancias sobrevenidas y no está actuando de mala fe, ocultando fondos y no pudiendo o no pagando a los acreedores teniendo disponibilidad. Bueno, pues si os parece, Ignacio, ponemos un ejemplo concreto. Una persona con una deuda de 100.000 euros, ponemos una cantidad redonda, no tiene casas, no tiene propiedades, ni bienes a su nombre, y en la situación en la que está, pues no tiene solvencia económica para hacer frente a su deuda. ¿Podría cancelar, digamos, esos 100.000 euros mediante esta ley de segunda oportunidad? Sí, por supuesto, los podría cancelar. Habría que estudiar ese caso concreto, por si tienes deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, pero claro que se puede cancelar. Lo que tiene que entender el telespectador es que la esencia de esta ley de segunda oportunidad se dirige a aquellas personas que se han puesto en situación de insolvencia, es decir, que no tenemos dinero para pagar el préstamo, no tenemos para pagar la letra de la nevera, ni para pagar el préstamo del coche. Para aquellas personas que no se han colocado, que es lo que decía María, en esa situación de insolvencia de una manera intencionada, sino que se ha producido por una serie de circunstancias, porque se han quedado sin trabajo, porque han despedido a uno de los miembros de la pareja, o sin estar pareja, pues en vez de cobrar 1.000 euros ahora cobra 800 y no puede hacer frente a todo. Entonces esa es la esencia de la ley de segunda oportunidad. 100.000 euros se pueden cancelar, sí. Te quedas sin una deuda, sí. Vas a tener una segunda oportunidad, también. Por eso es la ley de segunda oportunidad. Desde luego, suena bien, ¿eh? Ahora iremos viendo los matices. La cancelación, por ejemplo, María, ¿es definitiva o se plantea un periodo de carencia? ¿Cómo funciona?
No, no hay un periodo de carencia. La cancelación es definitiva. Nunca más nos van a poder reclamar ese tipo de deudas. Eso sí, es definitiva una vez hayan transcurrido esos 5 años y hayamos cumplido religiosamente con ese plan de pagos que hemos propuesto. Si no, en todo momento corremos el riesgo de que nos revoquen ese beneficio de exoneración de nuestras deudas. Pero si transcurridos esos 5 años hemos cumplido correctamente con el plan de pagos, la cancelación es para siempre. Para siempre, y me pregunto si es inmediata. Bueno, nos estás hablando de que hay ese periodo, digamos, de compromiso de pagos de 5 años. Hay que cumplir, obviamente, hay que pasar esos 5 años, ese tiempo, digamos. Pero claro, ¿y si la persona vuelve a ser solvente? ¿Podría modificar ese plan de pagos? A ver, es importante distinguir entre esa cancelación definitiva y la provisional. Va a ser inmediata, porque desde el momento que nos dan ese beneficio de exoneración, desde el minuto 1, vamos a tener una cancelación inmediata de nuestras deudas, pero de manera provisional, es decir, sujeta al cumplimiento de ese plan de pagos. Lo bueno es que durante todo ese tiempo ya vamos a tener derecho a salir de las NEF, a montar un negocio, a pedir un crédito. Es decir, vamos a estar en una situación de solvencia. Hablas de registros de morosos, ¿no? De cualquier registro de morosos en el que podamos estar, podemos acceder, digamos, a cualquier una vez nos dan ese beneficio de exoneración, de crédito, etcétera, ¿no? Tenemos derecho a estar fuera. Negocio, en fin. Bueno, ¿y qué sucedería, digamos, María, en el caso en el que la deuda afecte a toda la familia? Me estoy refiriendo que afecta a uno de los cónyuges y ambos cónyuges están en régimen de gananciales. Digamos, este BEPI permitiría también cancelar las deudas de la pareja. Efectivamente, no las deudas de la pareja, sino que la pareja, la corresponsabilidad que tiene efectivamente a nuestra responsabilidad, a nuestras deudas, y al revés lo mismo, con lo cual si nosotros obtenemos ese beneficio de exoneración de esas deudas, vamos a estar beneficiando a nuestra pareja, porque también a ella van a dejar de embargarle y van a dejar de perseguir esa responsabilidad. Correcto. Bueno, pues otra de las preguntas, Ignacio, que nos hacen mucho: ¿qué ocurre en el caso de tener una casa con una hipoteca? La persona con la deuda debería, no sé, dar la casa para pagar la deuda o venderla para satisfacer parte de la deuda. ¿Qué ocurriría con una casa con hipoteca? Bueno, pues en esos casos, obviamente la hipoteca es un derecho que se crea sobre la vivienda y va en garantía del préstamo que me ha dado el banco para comprarla. Entonces, si yo tengo una casa y me han dado un préstamo de 200.000 euros y estoy en una situación de insolvencia, son varias las opciones. Una, puedo entregar la vivienda al banco, lo que se llama una dación en pago, y entonces dentro de esa valoración, si la deuda eran 200.000 euros y la casa la han tasado en 150.000, quedarían 50.000, ese remanente, esos 50.000 caerían dentro de cancela tus deudas, del beneficio de exoneración. También puedo venderla, si debo 200.000, la vendo por 250, pues tengo 50.000 euros para hacer frente a las deudas, no para gastármelos, pues tengo que hacer frente a las deudas. En resumen, lo que sucede en estos casos es que si hay un remanente de ese derecho real o de ese préstamo hipotecario que no me lo va a cubrir la vivienda, sí que lo podemos meter dentro de la ley de segunda oportunidad y que se cancelaría esa deuda. Quedaría cancelada esa deuda, ese diferencial. Hablaba María, Ignacio, de deudas con un banco, pero ¿qué ocurre si tienes deudas con la administración pública, por ejemplo? Este es el gran problema normalmente de los autónomos. Se suelen arrastrar mucha deuda con la agencia tributaria, con la seguridad social. Se cancelaría también esa deuda. La única diferencia es que con las entidades bancarias podemos llegar a cancelar el 100% de la deuda. Sin embargo, con la agencia tributaria, con la seguridad social, es decir, con las administraciones públicas, uno de los requisitos para que nos den ese beneficio de exoneración de nuestras deudas va a ser que al menos hayamos satisfecho un 30% de la deuda que manteníamos con las administraciones públicas. Correcto, tanto Seguridad Social como Hacienda habría que cubrir el 30% de la deuda 30%. Como mínimo para podernos acoger a esta ley de segunda oportunidad. Bueno, hablemos de algún otro requisito para poder acceder a esta ley de segunda oportunidad, este BEPI así llamado. ¿Son muy estrictos?
Bueno, son unos requisitos que están tasados en la ley, de ese carácter extraprocesal primero que tiene, es el deudor de buena fe, no supera los 5 millones de euros, hasta 5 millones de euros podemos cancelar, y eso lo tiene que escuchar y saber el telespectador, hasta 5 millones de euros, o sea, no es una cifra pequeñita. No haber rechazado contratos de trabajo, pues una serie de requisitos que establece la ley para poder acogerse a esta ley de segunda oportunidad, y en cuanto ya pasamos a la fase procesal, porque hemos intentado ese acuerdo y no ha habido posibilidad de ese acuerdo, pues vamos directamente al juzgado de lo mercantil y nos acogemos al beneficio de exoneración, al cancela tus deudas. Bueno, obviamente está vuestra confidencialidad y la protección de datos, pero digamos qué perfil, no sé si te lo puedo preguntar, Ignacio, qué perfil general tienen las personas que acuden al despacho buscando esta posibilidad de la ley de segunda oportunidad. Pues bueno, tiene un perfil de familias normales y corrientes, no nos pensemos que vienen al despacho los empresarios Bueno, los grandes empresarios nos vamos al concurso de acreedores, que por desgracia están viniendo. Vienen autónomos, pues la persona que tenía un restaurante, que tenía una tienda, cada vez más están viniendo, personas que están dentro de un ERTE o que los han despedido y no puede hacer frente y se anticipan, porque claro, el problema de todo esto es que se inician procedimientos judiciales, los procedimientos judiciales acaban en ejecución es el embargo de la nómina, la nómina en este caso si hay, si no hay, o de las cuentas bancarias, o que te pueden embargar si tienes un restaurante, el mobiliario del restaurante. Entonces es una situación angustiosa y ante eso la solución es la ley de segunda oportunidad. Desde el mismo instante que inicias el procedimiento se paralizan esos procedimientos de ejecución. Entonces el perfil de personas que vienen desde autónomos hasta familias, personas mayores que arrastran deudas y que quieren cancelar, personas no conflictivas, personas que son de buena fe, personas que no han cometido delitos, o sea, son personas normales y corrientes que podemos encontrarnos por la calle. Que la situación, desde luego, que la crisis sanitaria aparejada a la crisis económica, pues puede llevar, desde luego, a cualquiera. Abierta está, por supuesto, la posibilidad de que hagáis vuestras consultas, podéis hacer la llamada, podéis mandar el texto al 653-013-277. Tu abogado responde. En este caso, María responderá a las dudas que nos ha planteado. Por ejemplo, Carla. Mi expareja está cancelando sus deudas en vuestro despacho, además, justamente en Castillo Castrillón. Estamos divorciados, nos dice Carla, pero me debe 6 meses de la pensión de alimentos. No va a tener que pagármelos. Esto es una cosa que preocupa mucho, lógicamente, porque la pensión de alimentos, pero no, va a tener que pagarle la pensión de alimentos sí o sí, porque el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el famoso BEPI, no abarca la pensión de alimentos, este compromiso efectivamente, de la pensión de alimentos para en protección de los menores. Ignacio, ¿quería hacer algún matiz a esto? Sí, bueno, en este caso es el ejemplo, la contestación que estás haciendo, María, es en una situación análoga. Obviamente nosotros, si defendemos a su marido, que la verdad es que lo desconozco, si es cierto que lo defendemos o no, no podemos dar datos, ni informar sobre, y menos asesorar a otra persona que pueda tener un conflicto de intereses. Entonces no sé si, la verdad es que desconozco ahora mismo si es cliente nuestro o no, pero María aplicaba en cualquier caso la norma general. Exactamente. Muy bien. Consulta que nos hace Nacho. En su día compré una casa e unifiqué varios préstamos haciendo una rehipoteca con el banco. En total debo 190.000 euros y ahora podría vender mi casa por 120.000, nos dice Nacho. ¿Se me cancelarían los 70.000 del resto de la deuda con el banco? Se le cancelarían los 70.000. Ahí, afortunadamente, el beneficio de exoneración sí comprende esa diferencia, ese remanente, lo explicaba Ignacio antes. Sería como la dación en pago. Efectivamente, así, ¿no? y le liberarían, en caso de deuda hipotecaria. Le liberarían de esa deuda restante con la entidad bancaria. Asunto que desde luego no ocurrió en la anterior crisis a partir de 2008, donde los bancos exigían desde luego ese diferencial. Última consulta que nos hace Tony. Necesito pedir un préstamo, pero no me dan financiación porque estoy en un fichero de morosos. Si cancelo la deuda, ¿también quitarán mi nombre del registro? Lo decíamos anteriormente, si accede a la ley de segunda oportunidad y cancela sus deudas, pues evidentemente inmediatamente va a tener derecho a estar fuera de ese registro de morosos. Se llama María Enguédanos y es especialista, entre otros asuntos, en esta ley de segunda oportunidad. En Castillo Castrillón, desde luego, se asesorará María, Ignacio y todo su equipo a este respecto. Gracias por
acompañarnos. Muchas Muy gracias. feliz Navidad, que tengáis una cena en familia con tranquilidad y responsabilidad. Muy bien, Chipo, igualmente. Muchas gracias, Ignacio. Igualmente. Gracias, María. Y como siempre, aunque es día especial de Nochebuena, por supuesto, la información del tiempo, la previsión y luego los deportes. Feliz Navidad. Nosotros volvemos la próxima semana. Vamos a tomarnos unos días de relax que creo que nos vendrán bien a todos. Cuidaros mucho.